Audio Jungle. BC es deporte. En los Juegos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2007-2008, nuestros jóvenes atletas compitieron en más de 30 disciplinas como boxeo, tiro con arco, levantamiento de pesas y pentatlón, entre otras. En este torneo deportivo nos coronamos campeones con 318 medallas de oro, 207 de plata y 187 de bronce, con un total de 712 preseas. Con experiencia y resultados, en Venustiano Carranza continuamos impulsando el deporte para seguir siendo los número 1 de la Ciudad de México. Hola, buenas noches y bienvenidos a una edición más acá en la Semana del Deporte de la Alcaldía Venustiano Carranza. Ahora vamos a estar con el de Nutrición Deportiva y Fundamento, Carlos Calderón. Ese va a ser su ponencia, Nutrición Deportiva y Fundamentos. Él es Carlos Calderón Bustos y es presentado por José Rafael Linares. Buenas noches. Bueno, tenemos la suerte de contar en esta conferencia al nutriólogo Carlos Calderón, el cual ha trabajado con nosotros durante 2 años atendiendo los deportes, fundamentalmente aquellos que tienen problemas de peso y obesidad, y hemos tenido muy buenos resultados. Creo que su ponencia en estos momentos nos dará a nosotros la pauta a seguir en cuanto a la nutrición. Lo dejo entonces con el licenciado Carlos Calderón. Gracias, profesor. Buenas noches, mi nombre es Carlos Calderón. Soy aún estudiante de nutrición deportiva porque nunca se termina de aprender, y creo que tengo 1 hora, entonces vamos a abarcar un poquito de los fundamentos de la nutrición deportiva. Si podemos poner la primera lámina, que no la tengo en imagen. Adelante. Ok. Él es el nutriólogo Carlos Calderón. En un momento más vamos a estar iniciando su ponencia. Buenas noches. Es un tema muy interesante y qué bueno que va a ser tocado acá en la Semana del Deporte en la Alcaldía Venustiano Carranza. Es un tema que nos interesa a todos los entrenadores y sobre todo también a los deportistas, que a veces es importante que como deportista también sepan este tema de la nutrición. Estamos esperando un momento nada más en lo que queda su ponencia. Regresamos en un minutito nada más. No se vayan, estamos con ustedes. Audio Jungle. BC es deporte. En los Juegos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2007-2008, nuestros jóvenes atletas compitieron en más de 30 disciplinas como boxeo, tiro con arco, levantamiento de pesas y pentatlón, entre otras. En este torneo deportivo nos coronamos campeones con 318 medallas de oro, 207 de plata y 187 de bronce, con un total de 712 preseas. Con experiencia y resultados, en Venustiano Carranza continuamos impulsando el deporte para seguir siendo los número 1 de la Ciudad de México. Audio Jungle. BC es deporte. En los Juegos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2007-2008, nuestros jóvenes atletas compitieron en más de 30 disciplinas como boxeo, tiro con arco, levantamiento de pesas y pentatlón, entre otras. En este torneo deportivo nos coronamos campeones con 318 medallas de oro, 207 de plata y 187 de bronce, con un total de 712 preseas. Con experiencia y resultados, en Venustiano Carranza continuamos impulsando el deporte para seguir siendo los número 1 de la Ciudad de México. Audio Jungle. BC es deporte. En los Juegos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2007-2008, nuestros jóvenes atletas compitieron en más de 30 disciplinas como boxeo,
tiro con arco, levantamiento de pesas y pentatlón, entre otras. En este torneo deportivo nos coronamos campeones con 318 medallas de oro, 207 de plata y 187 de bronce, con un total de 712 preseas. Con experiencia y resultados, en Venustiano Carranza continuamos impulsando el deporte para seguir siendo los número 1 de la Ciudad de México. Audio Jungle. BC es deporte. En los Juegos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2007-2008, nuestros jóvenes atletas compitieron en más de 30 disciplinas como boxeo, tiro con arco, levantamiento de pesas y pentatlón, entre otras. En este torneo deportivo nos coronamos campeones con 318 medallas de oro, 207 de plata y 187 de bronce, con un total de 712 preseas. Con experiencia y resultados, en Venustiano Carranza continuamos impulsando el deporte para seguir. El deporte es uno de los ejes rectores de nuestro gobierno en Venustiano Carranza, que con disciplina y esfuerzo nos ha dado como resultado ser campeones por 10 años consecutivos de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México, hazaña nunca hecha en la capital del país. Llegar a la cima ha sido un trabajo arduo y paulatino. Antes del año 2006, Venustiano Carranza se ubicaba en los últimos lugares de las competencias y tenía una insuficiente infraestructura deportiva. Pero en 2006, el gobierno delegacional de Julio César Moreno Rivera implementó un ambicioso programa deportivo y de manera simultánea aplicó acciones para modernizar sus instalaciones deportivas. Gracias a lo anterior, ese año se alzó con su primer campeonato de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México. Durante una década, Venustiano Carranza mantuvo un liderazgo en estas competencias deportivas. Clave de esta hazaña deportiva fue la permanente estrategia para modernizar nuestros 11 deportivos, donde surgen nuestros campeones. Ahora, con Julio César Moreno Rivera como alcalde de Venustiano Carranza, nos hemos fijado la meta con esfuerzo y planeación: volver a ser campeones deportivos en la Ciudad de México. Por lo que actualmente construimos una alberca semiolímpica en el Deportivo Ramón López Velarde, y el 80% de nuestras instalaciones deportivas contarán con albercas de alto rendimiento. Además, estamos por inaugurar el skate park en el Deportivo Eduardo Molina. Contamos con pasión y coraje para volver a ser los campeones, y lo lograremos porque somos una alcaldía con experiencia y resultados. El deporte es uno de los ejes rectores de nuestro gobierno en Venustiano Carranza, que con disciplina y esfuerzo nos ha dado como resultado ser campeones por 10 años consecutivos de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México, hazaña nunca hecha en la capital del país. Llegar a la cima ha sido un trabajo arduo y paulatino. Antes del año 2006, Venustiano Carranza se ubicaba en los últimos lugares de las competencias y tenía una insuficiente infraestructura deportiva. Pero en 2000... Hola, buenas noches. Pues estamos de regreso con el nutriólogo Carlos Calderón Bustos, que nos va a tocar el tema de nutrición deportiva y fundamentos. Bienvenido nuevamente, Carlos. Y ahora sí, damos inicio a su ponencia. Buenas noches a todos. Vamos a darles los fundamentos de la nutrición en general y vamos a hablar un poquito sobre nutrición deportiva. La primera planilla, por favor. 1. ¿Me puedes poner la segunda? Perdón, la primera ya está, ¿verdad? Sí. Bueno, nutrición deportiva. En México manejamos una cosa muy sencilla que le llaman el plato del buen comer. Ese plato difiere en cuanto a lo que debe de comer un deportista o una persona que hace actividad física. Aquí estoy presentando una pirámide nutricional. En esta pirámide, en la base, podemos observar que dice balance de energía. El balance de energía, lo vamos a ver un poquito más adelante, es específicamente cuando tenemos una ingesta, por ejemplo, de 2000 calorías y tenemos un gasto calórico de 2000 calorías.
es ahí cuando la persona va a mantener su peso. No hay ni pérdida ni ganancia en peso. Después de esa base del balance de energía, nuestra prioridad número 1 son los macronutrientes, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Posteriormente siguen los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Estos los necesitamos en cantidades muy pequeñitas, estamos hablando de microgramos y nanogramos, a diferencia de la proteína, el carbohidrato y la grasa, que se requieren en mayores cantidades, por ejemplo, 60, 70, 80, 300 gramos de carbohidratos, 30 gramos de proteína, etc. Después, en las prioridades de la pirámide nutricional para el deportista, viene un tema que se llama el tiempo de los nutrientes, la hora correcta para tener una ingesta de aminoácidos, proteína, carbohidratos. Por ejemplo, cuando voy a hacer actividad física se recomienda que el deportista tenga una ingesta adecuada de agua. El agua es un nutriente, vamos a hidratarnos, entonces que tenga 1 o 2 vasos de agua en su cuerpo por lo menos 30 minutos antes de hacer actividad física. Es súper importante que después de que haga su actividad física reponga esas calorías que está utilizando y que fueron utilizadas como energía o para reparar el tejido muscular. Entonces ahí tenemos una ventana de oportunidad, la famosa ventana de nutrientes. Por esto es que es tan importante el nutrient timing, que es la oportunidad para que nutramos a nuestros músculos y a todo nuestro cuerpo de los nutrientes adecuados. Y por último se menciona los suplementos. En nutrición deportiva tenemos 2 conceptos que son los suplementos y los complementos. Básicamente depende del uso que le demos a un alimento o a un concentrado de nutrientes, por ejemplo proteínas en un bote, vitaminas, etcétera, se le va a dar la nominación. Si está supliendo porque hay una carencia de nutrientes, es un suplemento. Si no, es un complemento que va a reforzar o a sumar a nuestra ingesta, a nuestra dieta, más nutrientes para que tengamos un mejor performance. La siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos un sumario precisamente de los macronutrientes. Entonces, como mencioné hace ratito, tenemos a la proteína, los carbohidratos y las grasas. Normalmente se recomienda para una persona que hace un poquito de actividad física que la proteína sea alrededor del 20%, máximo 30% de la ingesta total de las calorías. Como pueden ver en la planilla, fuentes de proteína, por supuesto que son los alimentos de origen animal, que se les llama de alto valor biológico porque van a incluir todos los aminoácidos, pero además hay fuentes vegetales, por ejemplo, los frijoles y la avena. Abajito vienen los carbohidratos, que son la fuente de energía. Perdón, olvidé mencionar que la proteína es el bloque constructor de músculo. La proteína se ocupa para las uñas, para el cabello, para los músculos, para la piel, para todo. Pero en términos de deporte nos va a ayudar a reparar la masa muscular. Los carbohidratos se dividen en simples y complejos. Es muy sencillo. Los simples son los que nos van a dar energía inmediata, como todas las frutas, los frutos secos. Los complejos son aquellos que nos van a dar energía a largo plazo, entre 4 y 6 horas, como los cereales, la avena, por ejemplo. Y normalmente se recomienda que la persona o el deportista tenga un 60% de sus calorías a base de carbohidratos. Y por último viene las grasas. Por ejemplo, aquí estamos ilustrando con grasa vegetal, grasa animal. Es necesario que el deportista tenga una ingesta adecuada. La ingesta normalmente se recomienda en nutrición del 20 al 30%. Por supuesto que si estamos hablando de deportistas van a tener una necesidad diferente. Normalmente, bueno, en México tenemos un problema, lo saben perfecto todos, de obesidad juvenil e infantil. Entonces vamos a limitar, cuando se dé el caso, la ingesta total de grasas y de carbohidratos. La siguiente planilla, por favor. Aquí vemos los micronutrientes. Dentro de los micronutrientes están todas las vitaminas. Se dividen en 2, vitaminas liposolubles y vitaminas hidrosolubles. Algunos de las fuentes de estas vitaminas, por ejemplo, la vitamina A, C, K, potasio, calcio, etcétera, como pueden ver, los encontramos
en la mayoría de los vegetales y en las frutas. También podemos encontrar en los alimentos ultraprocesados que tenemos que limitar, por ejemplo, vitamina D, calcio, potasio y yodo, por ejemplo, el queso, la leche. Y algunos minerales los vamos a encontrar en cereales, por ejemplo, el hierro, el zinc y el magnesio. Cuando se hace una dieta o se diseña un plan de alimentación para un deportista, se tiene que tomar en cuenta tanto los macronutrientes como los micronutrientes, que tenga el suficiente aporte de cada una de las vitaminas, que normalmente se da si la dieta está bien balanceada e incluye semillas, cereales, frutas y vegetales. Con eso es suficiente. Solo en casos muy aislados específicos se recomienda el uso de un suplemento con un micronutriente concentrado, por ejemplo el caso de la vitamina C, para reparación. La siguiente planilla, por favor, que viene el gasto de energía, ¿verdad? Bueno, ahí podemos ver, es una tabla muy sencilla donde estamos explicando en qué se ocupa la energía que obtenemos de los alimentos. La mayor parte, que está en color morado, dice el 70% de la energía se va a gastar en el metabolismo basal. ¿Qué es eso? La energía que estamos gastando para vivir sin hacer nada, por ejemplo, cuando estamos acostados o sentados, simplemente para que nuestro organismo lleve a cabo sus funciones biológicas, elementales y básicas. Después podemos ver que viene dice actividad sin ejercicio, que tiene un gasto del 15% por termogénesis. ¿A qué se refiere? A que estamos consumiendo calorías y se aumenta la temperatura central. Bueno, el porcentaje que sigue es el efecto termogénico de los alimentos. Normalmente el público no sabe que cuando nos alimentamos, nuestro organismo gasta calorías en metabolizar y absorber esos nutrientes. Ahí tenemos un gasto del 10%. Entonces, si yo diseño una dieta para un deportista, tengo que tener en cuenta que aparte de su actividad física, aparte de lo que ocupa para estar vivo, también va a ocupar un 10% de calorías totales simplemente por el efecto termogénico de los alimentos. Y obviamente, en nuestro tema que nos concierne hoy, es el ejercicio o la actividad física, que consume aproximadamente el 5%. Este porcentaje, por supuesto, va a variar dependiendo de la fase del entrenamiento, de la planificación y del deporte, y obviamente del metabolismo de cada una de las personas. La siguiente planilla, por favor. Aquí vemos el balance de energía explicado de manera diferente, pero es básicamente lo mismo. Hasta abajo, del lado izquierdo, dice el metabolismo basal, el efecto termogénico de los alimentos, el gasto termogénico por la actividad física y el gasto termogénico por simplemente vivir, estar vivo. Se da un balance de energía, o se le llama balance de energía, cuando la persona tiene un gasto de calorías por día igual al consumo de alimentos. Es decir, si consumo para estar vivo y para hacer mi actividad física y para comer y todo lo demás 2.500 calorías, y si como 2.500 calorías, mi cuerpo va a estar en un balance físico. Cuando gano peso, es que estoy consumiendo más calorías, por supuesto, de las que ocupo. Cuando pierdo peso, es que estoy consumiendo menos calorías. Siguiente planilla, por favor. Bueno, aquí está un sumario del balance de calorías puesto para diferentes actividades. Por ejemplo, para el levantamiento de pesos, digamos que metemos 2.500 calorías, pero si estoy ocupando nada más 2.000 calorías, voy a tener una ganancia de peso, lo que acabamos de mencionar. Estoy metiendo más calorías, 500 calorías más en mi cuerpo. Cuando estoy en un balance, es cuando estoy, por ejemplo, en el karateca, que tiene una ingesta de 2.000 calorías y consume en su actividad física 2.000 calorías, vamos a mantener un peso estable. Ese es el balance. Y cuando estamos consumiendo, por ejemplo, 2.000 calorías, pero gastamos 2.500,
entonces vamos a tener una pérdida de peso porque estamos ocupando más calorías de las que gastamos. Tenemos que tener esto en cuenta para el tema del deportista que va a entrar en la fase de competencia, para no desgastarlo, no incurrir en prácticas inadecuadas como la deshidratación en los últimos 2 o 3 días. Hay que tener una planificación dentro de las fases del entrenamiento, las fechas de precompetencias, competencias importantes, para que si el deportista tiene que dar una marca en peso, empecemos a manipular la ingesta de los nutrientes para que pierda peso y dé la marca o lo gane. Y obviamente en actividades donde no sea tan importante el peso, favorecer que el deportista esté en óptima salud, sin exceso de grasa y que tenga la energía suficiente para las prácticas deportivas y para la competencia. La que sigue, por favor. Aquí estamos viendo un poquito vamos a ver los nutrientes esenciales. Uno que no mencioné hace un momentito, que es súper importante para todos, es la fibra. La fibra viene en los alimentos, por ejemplo, los cereales y las frutas. La fibra, ¿para qué nos sirve? La fibra forma un tejido, más bien un cuerpo con los alimentos que va a favorecer la motilidad intestinal, es decir, que tenga un buen movimiento el intestino para que pueda tener una adecuada absorción de los nutrientes. La fibra es súper importante a la hora de que salga el producto de desecho de nuestro cuerpo y no se quede atrapado. Y la fibra obviamente tiene que ver con algunos factores de salud. Por ejemplo, ahí mencionamos que la fibra, la ingesta de fibra ayuda al control de la insulina. ¿Cómo es esto? Si nosotros comemos, por ejemplo, frijoles y tortillas que son abundantes en fibra, vamos a absorber más lentamente la glucosa. Entonces no vamos a favorecer un pico de insulina en nuestro cuerpo y no vamos a favorecer el depósito de grasas. La insulina ayuda a bajar los niveles de colesterol. ¿Cómo es esto? Que ayuda como un zacate a limpiar nuestros conductos, vasos, arterias, venas, para que no se empiece a acumular los ateromas, que es la grasa de los alimentos y que puede impedir una buena circulación. Y por supuesto, la fibra va a darnos un sentimiento de saciedad. Esto nos va a permitir comer menos. Cuando no hay fibra tendemos a comer más y esto acumula peso. Unas fuentes de fibra soluble. La fibra soluble es aquella que sí se va a absorber, que se deshace en el tubo digestivo. Por ejemplo, los frijoles o leguminosas como haba, lenteja, los granos y las frutas cítricas. Se forma un gel en el tubo digestivo a partir de la fibra. Este gel va a favorecer que haya una buena absorción, que haya una buena motilidad y que no haya un exceso de acidez en el tubo digestivo. Y la fibra insoluble, que es la que no se absorbe y va a salir así como entró, igualita por nuestro sistema digestivo. Una buena fuente son las manzanas, las nueces y los cereales como la avena. Esta fibra insoluble sirve para limpiar nuestro cuerpo de toxinas. La que sigue, por favor. ¿Cuántas comidas por día? Depende de cuántas calorías necesita el deportista. Aquí, por ejemplo, estamos explicando que podemos tener, dependiendo del estilo de vida del atleta, digamos que consume 2.500 calorías, pero es una persona que tiene poco tiempo y hace varias actividades en el día. Entonces, antes se teorizaba que en una sentada una persona solo podía comer 30 o 40 gramos de proteína. Ahorita se sabe que eso no es cierto y que depende de la capacidad digestiva del individuo. Entonces, hay personas que con 2 comidas pueden tener una ingesta completa de 2.500 calorías en solo 2 comidas, pero para otras personas no es óptimo por la edad, por el estilo de vida, por el nivel de actividad, y entonces esas 2.500 calorías se pueden dividir en 3 comidas y, como pueden ver más adelante, en 5 comidas. Las 3 divisiones van a tener una buena absorción. Depende del tiempo, la actividad física, cómo las vamos a repartir. La que sigue, por favor. Esta es una guía del agua. El agua es indispensable para la vida. El ser humano es 70-75% de nuestro cuerpo es agua. Las células no viven sin agua. Aquí podemos ver en la tablita, se mencionan una cosita de nada de las cosas importantes que necesita hacer el cuerpo con el agua.
Por ejemplo, en el caso del deporte, tenemos en la fase del calentamiento la lubricación articular. Esta lubricación se da cuando empezamos a hacer movimiento y la bursa que cubre la articulación empieza a jalar, absorbe agua de nuestro sistema, de nuestro cuerpo, y eso permite que los huesos se separen y no haya fricción. Ahí, como pueden ver, se menciona como lubricador articular. También sirve, por supuesto, para hidratar nuestro órgano más grande del cuerpo, que es la piel, que es el órgano excretor número 1, súper importante que esté bien hidratada. Para el control de calorías, ¿cómo es esto? Si tomo un vasito de agua antes de comer, voy a tender a comer menos alimentos y entonces puedo perder peso. Y por supuesto el agua es importante para el tránsito de los alimentos en nuestro sistema digestivo. Algunos productos que pueden ocasionar la pérdida o la retención de agua son, por ejemplo, el alcohol. Todo el mundo le ha pasado que los adultos comprometidos, que si toman un poquito de alcohol, vamos a tener un poquito de pérdida de agua inmediatamente casi. Y cuando metemos un poquito de sodio, vamos a retener agua. Por eso es muy importante que las personas tengan en cuenta cómo funcionan ciertos productos en nuestro cuerpo. Bueno, ¿dónde podemos encontrar también el agua? No solo en un vaso que incluya para nuestras comidas y entre comidas, también los alimentos ya vienen contenidos con agua. Por ejemplo, el agua de coco, la lechuga, el pepino, la naranja, todo esto, e incluso los alimentos de origen animal como el huevo, la carne, contienen agua. Ahí pueden ver, por supuesto, los porcentajes. Entonces, cuando se hace un cálculo del agua total que debe de comer un atleta, debe de tener en ingesta, tenemos que tomar en cuenta cuánta agua nos va a aportar cada alimento para hacer nuestro cálculo general. Por ejemplo, si un atleta requiere 3 litros de agua porque está en una actividad física intensa, va a perder aproximadamente litro y medio. Tenemos que tomar en cuenta el agua que se toma en el vaso más el agua que viene contenida en los alimentos. Bueno, ya casi vamos a acabar y ahorita vamos a hablar un poquito, porque siempre hay la duda con los deportistas que quieren sobresalir. Ahorita, como pudieron observar, dimos muy brevemente fundamentos de las prioridades de una dieta para deportistas y cuáles son los macro y los micronutrientes, pero siempre preguntan y se adelantan en la tarea sobre el uso de suplementos nutritivos para el deporte. Aquí tenemos 5 suplementos que tienen un respaldo científico. Todo lo demás que existe, porque hay miles de suplementos y sustancias y extractos herbales, aún están en fase de experimentación. El Instituto Australiano de Suplementación Nutritiva es la entidad que a nivel mundial reconoce y da fe de qué suplementos funcionan y de cuáles no. Resulta que ellos tienen 4 niveles. El nivel 1 son los suplementos probados científicamente que realmente hacen lo que se dice que hacen. El 2 son los que parece que sí lo hacen, pero todavía están en exámenes. El 3 son nuevas sustancias que se les adjudican cualidades terapéuticas benéficas para el cuerpo, pero no está comprobado científicamente. Y el 4 es para sustancias, la que llamamos en México parte de las dietas milagro o los productos milagro, que están ahí registrados, se dice que hacen algo, pero no hacen nada. Bueno, entonces el Instituto Australiano del Deporte solo tiene clasificados 5 realmente en el nivel 1. Uno es la creatina, la cafeína 2, la beta-alanina, que es un aminoácido que forma parte de la proteína, el bicarbonato de sodio y el nitrato. Así muy brevemente, para todos aquellos, ahorita vamos a ver la creatina en detalle, pero es para obtener fuerza, potencia, resistencia. La creatina es un suplemento maravilloso. En realidad el cuerpo humano produce creatina en su hígado. La carne roja contiene creatina, pero para un efecto terapéutico benéfico en el deporte necesitamos consumir 5 gramos de creatina todos los días antes de nuestra actividad física. Depende de la edad, la actividad, etcétera, pero es una generalidad buena. Entonces, la creatina, aparte de dar fuerza, potencia y resistencia, resulta que en estudios científicos se comprobó que protege el corazón. ¿Cómo? Evita la bradicardia y la taquicardia, es decir, que no nos lata demasiado rápido y que no lata demasiado lento. Pero además la creatina protege las células del cerebro.
Es decir, que va a favorecer que esté bien nuestro cerebro. Aquí hay algo importantísimo que le va a encantar a la gente que se entere. Resulta que se comprobó que la creatina nos hace 30% más inteligentes, raciocinio más rápido, retención mejorada y ya se me olvidó el otro, pero es fabuloso para el cerebro, comprobado científicamente. Y bueno, previene Alzheimer, Parkinson y todas las enfermedades que tengan que ver con la cognición. El otro que vamos a ver rapidísimo es la cafeína. La cafeína tiene que usarse de manera muy profesional por un experto en nutrición deportiva, porque resulta que es un estimulante del sistema nervioso. Sirve para mejorar el performance atlético, específicamente la concentración, y en deportes que tengan que ver con mucho control muscular, por ejemplo el tiro con arco, puede ser benéfico. La beta-alanina es un aminoácido poco conocido y poco usado en ciertos deportes en México, y sirve para retrasar la aparición de la fatiga. Dos últimos brevemente, porque vamos a entrar a una pausita, y es el bicarbonato de sodio, muy conocido en la cocina, muy conocido en otros lados, pero resulta que el bicarbonato de sodio es fabuloso para la actividad física. ¿Por qué? Media cucharita cafetera antes de la actividad física retrasa la aparición de la fatiga y protege el tubo digestivo de, por ejemplo, gastritis. Es buenísima para el deporte, para los deportes de fuerza, tanto para los deportes de velocidad y resistencia. Mejora el rendimiento deportivo y funciona como un buffer, es decir, evita la hiperacidez. Y por último, el nuevo que ahora todo el mundo usa en los gimnasios, que es el promotor de nitratos, que básicamente es un vasodilatador. Lo encontramos en realidad en el jugo de betabel, buenísimo, va a favorecer una mejor circulación. ¿Qué hace específico si lo encontramos en un frasquito o en el jugo de betabel? Favorece la vasodilatación, es decir, cuando están contraídos nuestros vasos, nuestras venas, tenemos cierta eficiencia. Si tomamos un juguito de betabel antes de la actividad física, diluido para empezar, porque es fuerte, entonces va a producir vasodilatación. Cuando los vasos se abren, va a haber una mejor afluencia de sangre con oxígeno y nutrientes, y esto quiere decir que va a mejorar nuestro performance atlético. Vamos a entrar a una pausita y ahorita continuamos con los últimos. Audio Jungle. BC es deporte. En el campeonato 2010-2011 de los Juegos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México, nuestros jóvenes atletas participaron en más de 30 disciplinas y se galardonaron con 242 medallas en deportes como boxeo, ajedrez y pentatlón, entre otras. Con experiencia y resultados, en Venustiano Carranza continuamos impulsando el deporte para seguir siendo los número 1 de la Ciudad de México. El deporte es uno de los ejes rectores de nuestro gobierno en Venustiano Carranza, que con disciplina y esfuerzo nos ha dado como resultado ser campeones por 10 años consecutivos de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México, hazaña nunca hecha en la capital del país. Llegar a la cima ha sido un trabajo arduo y paulatino. Antes del año 2006, Venustiano Carranza se ubicaba en los últimos lugares de las competencias y tenía una insuficiente infraestructura deportiva. Pero en 2006, el gobierno delegacional de Julio César Moreno Rivera implementó un ambicioso programa deportivo y de manera simultánea aplicó acciones para modernizar sus instalaciones deportivas. Gracias a lo anterior, ese año se alzó con su primer campeonato de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México. Durante una década, Venustiano Carranza mantuvo un liderazgo en estas competencias deportivas. Clave de esta hazaña deportiva fue la permanente estrategia para modernizar nuestros 11 deportivos, donde surgen nuestros campeones. Ahora, con Julio César Moreno Rivera como alcalde de Venustiano Carranza, nos hemos fijado la meta con esfuerzo y planeación: volver a ser campeones deportivos en la Ciudad de México. Por lo que actualmente construimos una alberca semiolímpica en el Deportivo Ramón López Velarde, y el 80% de nuestras instalaciones deportivas contarán con albercas de alto rendimiento. Además, estamos por inaugurar el skate park en el Deportivo Eduardo Molina. Contamos con pasión y coraje para volver a ser los campeones, y lo lograremos porque somos una alcaldía con experiencia y resultados. ¿Listo?
ya regresamos. Vamos a terminar con la ponencia de nutrición deportiva. Muy breves, nada más nos faltan 3 cartoncitos. Bueno, nos quedamos en el tema de los suplementos nutritivos para el deporte. Uno del que todo el mundo habla y están haciendo uso, vamos a explicarlo porque es un uso adecuado y responsable el que necesitamos dar aquí en la alcaldía, es el monohidrato de creatina. La creatina actualmente la conseguimos en todos los gimnasios y en todas las tiendas de suplementos nutritivos atléticos. ¿Para qué sirve? Brevemente, como ya mencioné algunos de los beneficios, en el deporte sirve para fuerza, potencia y resistencia. Aquí vamos a explicar un poquito más, 5 minutitos más de la creatina. Como pueden leer ahí, en inglés, pero no importa, yo se los leo. Dice, la creatina está envuelta en el desempeño deportivo. Los mecanismos para incrementar masa muscular tienen que ver con la ingesta de creatina. Resulta que la creatina tiene que ver con la generación y regeneración del famoso ATP, adenotrifosfato, la resíntesis del adenotrifosfato, que es la fuente de energía. Si metemos un poquito más de creatina aparte de nuestra dieta que vino de la carne, del pescado, etcétera, vamos a tener un mejor performance atlético. ¿Cómo se consume la creatina? De 3 a 5 gramitos 30 minutos antes de entrenar. Estoy hablando quizás de adolescentes bien desarrollados y adultos bien desarrollados, bien alimentados. Recuerden que es un suplemento nutritivo, no sustituye a una buena dieta y no sustituye a una correcta hidratación. Bueno, aquí pueden ver que su impacto en el performance deportivo o performance atlético dice que incrementa el performance cuando tenemos actividades repetitivas con alta intensidad. Por ejemplo, en un entrenamiento de sprint que tienen que correr rápidamente, o por ejemplo los nadadores que están dando vueltas, van a tener cierto rendimiento. Si metemos creatina, van a tener un rendimiento mejorado del 10, no lo van a creer, al 30%. Pero esto lo dicen estudios, no lo digo yo. El protocolo de uso general. Hace 10 años yo era colaborador de revistas de acondicionamiento físico y estaba muy en boga cuando entró la creatina, tendrá unos 12, 15 años, llegó a México, que hiciéramos un protocolo de cargar, que aquí se menciona una carga de creatina de 20 gramos por día durante 5 a 7 días y después tomar de 3 a 5 gramos diariamente durante nuestra práctica deportiva. Es decir, si en mi macrociclo estoy en una temporada fuera de competencia y estoy, por ejemplo, en mantenimiento o en ganancia de velocidad, fuerza o resistencia, todos los días durante esos 3, 4, 5 meses de esa mesociclo debo de tomar creatina. Esto va a favorecer mi performance muchísimo, pero ya no es necesario que hagamos una dosis de una semana de carga de 20 gramos, es innecesario. Antes se pensaba que era así, ahorita se sabe que no es necesario. Entonces no malgasten su dinero. Antes de que utilicen la creatina, consulten a un experto en nutrición y suplementación. No se salten las trancas y no lo hagan ustedes solos. La creatina no tiene ningún efecto colateral negativo. Como ya les mencioné, tiene varios efectos positivos para el cuerpo. Para algunas personas que consumen altas cantidades de carne roja, pudieran experimentar poco efecto de la creatina. ¿Por qué? Porque ya su cuerpo está recibiendo creatina a través del consumo de carne. Aquí se mencionan algunos posibles efectos colaterales que son muy, pero muy raros. Por ejemplo, malestar intestinal, náusea y diarrea y una ganancia no requerida de peso. Es muy raro que se dé náusea y diarrea. Cuando les da a las personas es que traen una dieta inadecuada y entonces metemos cualquier cosita y puede tener un efecto poquito negativo. Y cuando hay una ganancia de peso, aquí se mencionaba que sí, efectivamente, lo que no se sabía era por qué nos hacía ganar de 1 a 2 kilos de agua la creatina. Ahora se sabe que esos 2 kilos son de agua intracelular. Si nuestras células que están hechas de agua, el 90%, 85%, tienen una ingesta mayor, van a funcionar mejor, van a estar en un estado de reparación más adecuado. Entonces, si yo tengo una competencia y tengo que dar una marca, voy a estar tomando creatina durante la fase de preparación y quizás en precompetencia voy a empezar a limitar su ingesta y muy cerca de la competencia voy a limitarla dependiendo del manejo que tenga de mi peso. Si mi atleta está excedido 3 o 5 kilos,
tengo que primero cortar macronutrientes, por ejemplo, carbohidratos y grasas, y después, para no mermar su performance, la creatina. Si aún así no me da el peso, podemos empezar a manipular la ingesta de agua, sin llevarlo nunca a la deshidratación. Siempre bien hidratado, bien alimentado. Y por último, quizás quitarle un poquito la creatina. Pero generalmente, si hay una buena preparación y una buena planificación de la dieta con el entrenamiento y las fases de competencia, no es necesario. Bueno, vamos a hablar nada más de 2 planillas más y ya no les quito más tiempo. Vamos a hablar del omega 3, que es buenísimo para los deportistas. Resulta que nuestro cuerpo ocupa aceites esenciales omega 3, 6 y 9. Estos los podemos encontrar generalmente en fuentes vegetales como los aguacates, las semillas como las nueces, las almendras, y en fuentes animales, por ejemplo, el atún, la sardina, etcétera. Aquí vemos algunos de los beneficios de estos aceites que son esenciales. ¿Cuándo se les llama esenciales? Cuando nuestro cuerpo no los puede producir, y entonces tenemos que ingerirlos de fuentes externas, ya sean los vegetales como el aguacate o ya sean fuentes animales. Entonces, miren, aquí vamos a ver 5 beneficios nada más. 1, incrementa la producción de testosterona, la ingesta de omega 3, que eso es súper importante. En el caso de los hombres, la testosterona tiene que ver primero con la asertividad social. Voy a ser más valiente, más fuerte, más inteligente, voy a tratar mejor a todos. Y después tiene que ver, obvio, con la ganancia y el mantenimiento de mi masa muscular, indispensable para la práctica deportiva. Las mujeres tienen poquita testosterona, pero es importante que tengan los niveles adecuados. Otro beneficio de la ingesta de omega 3 es que reduce la inflamación. Cuando comemos cereales, el público no sabe de manera regular que produce inflamación. Cuando tenemos una lesión de cualquier tipo, desde una quemadura del sol, un desgarre muscular, una rotura en un hueso, el cuerpo entra en inflamación y está reparándose. Si se rompen, por ejemplo, esta parte, van a ver que van a tener un edema o retención de agua. Eso es inflamación. Entonces vamos a procurar bajar la inflamación, no idealmente con medicamentos, sí correctamente con nutrientes como el omega 3. Va a haber una menor inflamación y una mayor recuperación en menor tiempo. También los omega 3 van a bajar los niveles de cortisol. Ustedes ya saben, y si no se los digo, que el cortisol es una hormona catabolizante que se secreta cuando tenemos un estrés importante, ya sea mental, porque ando preocupado por algo, o físico, porque he excedido mi trabajo físico y aparte me levanto muy temprano y no duermo lo suficiente. Para poder superar ese estrés, ya sea fisiológico o mental, nos ocupa mucho el consumo del omega 3. El cuarto beneficio es el incremento en la síntesis de proteína. Yo voy a comer proteína para reparar mis músculos y para estar fuerte, pero esos aminoácidos tienen que desintegrarse esa carne en mi tubo digestivo y luego absorberse y después formar síntesis proteica para la piel, para el cabello, para las uñitas y para tener músculos de acero. Entonces, si hay omega 3 presentes, vamos a tener una mayor síntesis o producción de proteína, súper importante en el deporte. Bueno, y por supuesto, el omega 3 nos va a proteger del daño muscular cuando estamos entrenando demasiado. Tenemos un exceso de actividad física y a lo mejor no estamos consumiendo los nutrientes adecuados, puede mermar la cantidad de músculo y estamos perdiéndolo. Entonces, el omega 3 nos va a permitir proteger esa masa muscular. ¿Cuánto por día? Por ejemplo, aquí se menciona, esto sí es correcto, de 2 a 3 gramos de EPA y DHA, son los omega 3, 6 y 9. Esos son lo que se recomienda para un adulto arriba de los 70 kilos. En el caso de jovencitos, se prefiere las fuentes de omega 3 naturales. Entonces le podemos dar un poquito de aguacate, un poquito de semillitas como semillas de chía, pepitas, calabaza, etcétera. ¿Y dónde podemos encontrarlo? Aquí se dice cuando es suplementado, obviamente en una capsulita o en el aceite de pescado, o correctamente en los pescados y en las fuentes vegetales que mencionamos. Vamos a ir por la última planilla, por favor. Y entonces dice ahí, por ejemplo, de uno de los macronutrientes, todos son importantes, pero ya para terminar y no aburrirlos, vamos a hablar nada más poquitito de la proteína.
¿Cuánta proteína se necesita? Resulta que cada deporte tiene su requerimiento, cada deportista tiene un requerimiento individual. No podemos generalizar y darles la dieta a todo el equipo de básquetbol igual, porque cada uno tiene un metabolismo diferente, tiene un tipo corporal o somatotipo diferente. A lo mejor uno duerme más horas, uno duerme menos horas, uno tiene más actividad mental y está quemando calorías, otro tiene menos actividad, otro tiene una tendencia a acumular grasa y el otro come y su metabolismo es muy acelerado y está perdiendo peso inclusive. Pero en el tema de, por ejemplo, el músculo, que es el indispensable que nos va a mover, va a toda nuestra estructura que está basada primero en huesos y después esos nos dan estructura y después en el músculo que nos va a dar el movimiento, tiene que ver con el tipo de actividad en el tema que nos incumbe, que es nutrición deportiva. Entonces, así muy breve, cuando llevamos una vida sedentaria, es decir, que no practicamos actividad física, se recomiendan nada más 0.8 gramos de proteína por kilo, o sea, una cosita muy chiquita. Cuando hacemos actividad, por ejemplo, que incluya resistencia y velocidad como el fútbol, requerimos un poquito más de proteína para nuestras piernas, entonces 1.2 gramos. Vamos a incrementar, por ejemplo, para el karateca que hace movimientos de fuerza, 1.6 gramos por kilo de peso corporal por día. Pero si somos un levantador de poder, que aquí en la Alcaldía Venustiano Carranza hay una selección, entonces tenemos que darle a nuestro deportista 1.8 gramos de proteína por kilo. Y esto incluye la proteína animal, la proteína vegetal y quizás un suplemento. Y obvio, si el chamaco va al gimnasio y está tratando de incrementar su masa muscular, vamos a darle un poquito más. Aquí se mencionan 2.2, que antes se conocía que eso era lo adecuado, sin que hubiera un daño a los riñones. Actualmente se sabe que si el deportista está sano, puede tener una ingesta adecuada, saludable. Me van a matar algunos nutriólogos, pero ya está comprobado científicamente, de 3 a 4 gramos de proteína por kilogramo por día en el deportista. Y esto va a favorecer la hipertrofia muscular. Bueno, si alguno tiene duda, me pueden escribir al correo, que es muy sencillo, es podermuscular@gmail.com. Mi nombre es Carlos Calderón, soy el nutriólogo del deporte, estoy a su disposición aquí en la Alcaldía Venustiano Carranza junto al profesor Linares en el área de metodología del deporte, y el teléfono es 55 40 70 9966. Les agradezco mucho su atención y cualquiera que tenga duda, pues ya sabe dónde me puede contactar. No hemos terminado, de verdad que tenemos muchas preguntas. Ah, ¿tienen preguntas? Bueno. Vamos a leer las preguntas. Qué bueno que ya no son preguntas porque ya no utilizo los lentes. Exactamente, solamente son preguntas y se me hacen muy interesantes. Por ejemplo, no entiendo su nombre. ¿De qué fuente externa se puede obtener la mayor proteína para la generación del cartílago? La regeneración del cartílago. Bueno, vamos a especificar terminologías primero. Una cosa es el cartílago, se divide en dos, es el tejido conjuntivo para empezar, y es ligamentos y tendones. La proteína que forma este tipo de tejidos es la misma que forma el músculo, las uñas, el cabello, la piel. ¿Cuál es la mejor fuente? De manera responsable, un licenciado en nutrición deportiva va a decir que los alimentos de alto valor biológico son los que dan la mejor fuente de proteína. Ejemplo, la carne. ¿Por qué se les llama de alto valor biológico? Porque tienen todos los aminoácidos, que son 20 o 22 disponibles, y son de óptima absorción. Pero de manera más responsable aún, les voy a decir que tenemos que limitar la ingesta de los alimentos de origen animal, porque está comprobado científicamente que pueden ocasionar daño a nuestro tubo digestivo y a nuestra salud en general. Para empezar, tenemos que limitar la ingesta de los alimentos como el jamón, que no es carne, y contiene nitratos, exceso de sodio, etc. Tenemos que favorecer los alimentos de origen vegetal, las semillas y las frutas. Los alimentos vegetales y las leguminosas, como los frijoles, nos van a aportar una excelente cantidad, si está bien medido, de proteínas, que a su vez van a dividirse en aminoácidos y que van a formar el cartílago. Pero también podemos tener una ingesta responsable de alimentos de origen animal.
No se debe de favorecer una ingesta excesiva porque sí tenemos un estrés y favorece un exceso de acidez el estar comiendo cierta cantidad de carne todos los días. Y estoy hablando de carne, pollo, pescado, pez, res, cerdo, etcétera, todo eso. Entonces tenemos que limitarlo y tenemos que favorecer que si yo necesito, por ejemplo, 200 gramos de proteína por día, la mitad sea de alimentos de origen vegetal, los frijoles y la avena, por ejemplo, y la otra mitad de carne. Y así voy a tener una mejor salud, voy a acumular menos toxinas, voy a tener una buena motilidad intestinal y mi colon va a estar limpiecito. Entonces voy a mantener un estado de salud durante mucho tiempo. Tenemos que limitar la ingesta de proteína de origen animal. Para bien o para mal, hay que reconocer que todo en este mundo se rige por la economía. Entonces, si hay grandes intereses económicos que favorezcan el consumo de alimentos de origen animal, entonces nos van a saturar de información que diga que lo necesitamos todos los días en grandes cantidades. Pero si hacemos un poquito de investigación, nos vamos a dar cuenta que no es así. Entonces, tenemos que favorecer la alimentación que como especie requerimos. Hay un escritor reconocidísimo, ya no existe, se llama Desmond Morris. Él escribió un libro que se llama El mono desnudo. La denominación científica es el Pan paniscus. Y el mono desnudo se refería a él a que los seres humanos somos primates, pero carentes de gran cantidad de pelo. Entonces, como primates tenemos dientes y tubo digestivo para moler semillas, tubo digestivo para absorber frutas y vegetales, no un tubo digestivo corto con exceso de ácido clorhídrico para las carnes. Entonces, como respeto a nuestra especie y favorecer nuestra salud, tenemos que favorecer la ingesta de esos alimentos. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Una pregunta de verdad muy interesante. Dice, los deportistas diabéticos, ¿qué suplementos deben eliminar y cuáles son recomendables? Bueno, número 1, el deportista diabético o la persona diabética tiene que tener un control adecuado, supervisado por un profesional de la salud, de su ingesta. Entrando en una generalidad, tienen que tener muy cuidada la ingesta de carbohidratos simples y complejos. Recuerden que los carbohidratos nos dan energía para poder movernos. Entonces, si tenemos un deportista diabético, tenemos que vigilar que tenga una ingesta adecuada antes de su actividad física. Quizás, si la actividad física lleva más de 1 hora, 2, 3 horas, durante la actividad física, y al final es indispensable. Como ustedes saben, hay 2 tipos de diabetes, una que se requiere insulina y otra que no. Si el paciente, si el deportista tiene un control adecuado y requiere insulina, tenemos que tener mucho ojo en cuánta insulina. Hay 3 tipos: insulina de acción corta, media y larga. ¿Cuál está utilizando para saber cuánta fuente de carbohidratos le voy a dar? Entonces, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. No es para dar un tip de prisa en 2 minutos. Como una generalidad es simplemente que tenga controladas las ingestas. Lo que se recomienda y es óptimo para un deportista con diabetes es que en vez de que haga 2 o 3 comidas, para favorecer un nivel de glucosa constante y no haya desayuno, sube hasta arriba el azúcar y luego 4, 6, 8 horas, que lo hemos visto muchas veces, y no les dan de comer y casi se desmaya. Esto es un pico y un valle. Eso es malo para el diabético y puede incurrir en problemas de salud. ¿Cómo lo evitamos? En vez de que haga una comida acá y otra comida hasta acá y otra comida hasta acá, hasta las 10, 11 de la noche, le damos esa misma comida, a lo mejor 2000 calorías en 6 ingestas o 5 ingestas. Entonces desayuna, se eleva la glucosa. Cuando apenas va a bajar, a las 3 horas otra ingesta, a las 3 horas otra ingesta que van a hacer la comida, a las 3 horas un tentempié en la tardecita y la cenita. Esto va a favorecer que se mantenga sus niveles de glucosa constantes. Evitamos picos y valles de insulina, picos y valles de niveles de glucosa, y entonces no vamos a tener ningún evento lamentable y favorecemos su salud. Siguiente pregunta. Muchísimas gracias. Interesante la respuesta. Sí, no podemos tomar un diagnóstico en 2 minutos, es un tema muy delicado. Así es, y también hidratarse muchísimo, igual que todos. Exactamente. Dice Aaron Silot, después de los 40 años, ¿qué cantidad de calcio debe de consumir? Bueno, el calcio, como lo mencionamos hace ratito, es uno de los micronutrientes, se requiere
en microgramos. No es necesario tomar nada más leche, podemos obtener el calcio incluso de las semillas, de los frijoles, de los cereales. La cantidad requiere de mi edad, de mi peso, de mi estatura, de mi nivel de actividad y mi metabolismo, si es muy rápido o si es muy lento. Para 40 años es muy poca información, entonces se requieren gramitos, sí, en el caso del calcio sí se requieren, no recuerdo si son menos de 5 gramitos por día. El calcio es importante no solo para la formación de huesos, es importante para la famosa bomba cardíaca, tiene que ver con la contracción del músculo cardíaco. No es necesario mantener un control tan estricto de la ingesta del calcio. Si tenemos una ingesta balanceada de macro y micronutrientes, el que está haciendo la dieta se va a dar cuenta que la dieta bien hecha nos va a aportar lo suficiente de calcio. Es rara la ocasión, por ejemplo, pacientes con problemas en los huesos que están en descalcificación, no solo tienen que tomar el calcio, tienen que tomar vitamina D como fijador, tienen que ponerse al sol, etcétera. Pero solo en casos muy especiales se recomienda el calcio. Sí es importante en deportistas. ¿Por qué? Porque se pierde el calcio a través de la sudoración, al igual que otros micronutrientes. Pero si estamos hablando de un deportista profesional que va a entrenar 4 o 6 horas por día, entonces sí vamos a abocarnos a ver cuántos micronutrientes y cuánto está ingiriendo en su dieta natural base, y vemos después si vamos a suplementarle alguno de esos micronutrientes de manera específica, por ejemplo la vitamina C, ácido ascórbico, vitamina E o hierro, etcétera. Pero solo en esos casos. Por lo general, a un nivel competitivo amateur no es necesario tener una ingesta. Si estamos hablando de una persona de 40 años, necesitamos más información para hacer una recomendación adecuada. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, y va a ser la última de la noche. Última pregunta. Última pregunta para ir retirando porque es un poco tarde. Dice Leticia Herrera: atletas con somatotipo ectomorfo, ¿cómo podemos ayudarle con alimentación a ganar músculo? Ok, bueno, rápido, para todos los que no saben qué es somatotipo ectomorfo. El cuerpo se clasifica en 3 estructuras físicas. Les voy a decir muy breve y con ejemplo: ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. El ectomorfo es el clásico flaco, nervioso, neurótico, que come de todo y nunca engorda, tiene un metabolismo muy acelerado, tiene huesos delgados, ese le cuesta mucho trabajo hacer masa muscular. Ahorita le decimos el tip. Después el mesomorfo, que es el que está en medio, tiene huesos un poquito más gruesos, tiene una buena capacidad para depositar masa muscular, pero también puede, si se descuida, depositar grasa. Ese es como el muscular. Aquí está el ultra flaco y luego el musculoso. Y después viene el otro extremo, que es el endomorfo. El endomorfo es el clásico tipo, a lo mejor gigante, con huesos muy gruesos, que apenas ve la comida y engorda. Entonces tiene un metabolismo muy lento. Cada uno de ellos tiene distintos requerimientos calóricos porque tiene un metabolismo muy acelerado, tiene un metabolismo muy lento y un metabolismo regular o medio. Pero resulta, yo no lo sabía, pero lo aprendí en la universidad, que mi somatotipo se puede modificar dependiendo de la actividad física. Es decir, si yo tengo una persona ectomorfa y lo pongo 10 o 15 años a hacer el levantamiento de pesas, su somatotipo se va a modificar y va a ser ectomesomorfo, una combinación. Entonces va con el tiempo a tener mejor capacidad para depositar masa muscular, su metabolismo se va a desacelerar un poquito y entonces van a cambiar ciertas velocidades del tiempo de nutrientes en nuestro tubo digestivo. Eso se puede hacer, yo no lo sabía, ahorita ya lo sé, se los estoy comunicando, que se puede cambiar el somatotipo, que eso es fabuloso. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuántas calorías? Atletas con somatotipo ectomorfo, ¿cómo podemos ayudarle con alimentación a ganar músculo? Ok. Bueno, muy sencillo. Primero, tranquilizarlos, porque la mente hace todo y la mente es la maestra. Entonces, favorecer que tengan un ambiente adecuado, una práctica agradable, etcétera, y darle mucha confianza. Con alimentos es la pregunta, ¿verdad? Sí. Bueno, como su metabolismo es tan acelerado, tenemos que favorecer la ingesta de carbohidratos,
que es la fuente de energía, porque este somatotipo quema carbohidratos rapidísimo, como loco, en grandes cantidades. Si quiero que deposite masa muscular, digamos que hago un examen de su gasto calórico y encuentro que el señor consume, o el joven, 2,000 calorías. Para favorecer el depósito de masa muscular, tengo que darle un extra. Digamos que le aumentamos de 300 a 500 calorías. De esas 300 a 500, yo recomiendo, y cualquier nutriólogo del deporte seguramente lo va a hacer, que sea un 20-30% de proteína, una gran cantidad de carbohidratos, porque eso es lo que está quemando en grandes cantidades. Si le damos un excedente de 300 a 500 calorías, ya no va a quemar todo, y ese excedente se va a depositar como glicógeno muscular. Y obviamente sí va a necesitar también un incremento en las grasas. ¿Por qué? Porque las grasas tienen que ver con muchas funciones, incluida la formación o la síntesis de hormonas. Entonces se recomienda primero que nada incrementar la ingesta total calórica de 300 a 500 calorías, y en el caso del ectomorfo no aumentar tanto la proteína, a menos que sea un atleta de fuerza, a incrementar los carbohidratos. Estamos hablando de cereales, pan, tortilla, pasta, arroz con leguminosas como los frijoles, las lentejas, las habas. Y ya, listo. Muchas gracias, doctor. Él es Carlos Calderón Bustos, nutriólogo deportivo. Muchísimas gracias por su gran ponencia. Con esta última respuesta nos despedimos del día de hoy, en la Semana del Deporte en la Alcaldía Venustiano Carranza. Muchas Adiós. Gracias. Nos vemos mañana en punto de las 7 p.m. El deporte es uno de los ejes rectores de nuestro gobierno en Venustiano Carranza, que con disciplina y esfuerzo nos ha dado como resultado ser campeones por 10 años consecutivos de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México, hazaña nunca hecha en la capital del país. Llegar a la cima ha sido un trabajo arduo y paulatino. Antes del año 2006, Venustiano Carranza se ubicaba en los últimos lugares de las competencias y tenía una insuficiente infraestructura deportiva. Pero en 2006, el gobierno delegacional de Julio César Moreno Rivera implementó un ambicioso programa deportivo y de manera simultánea aplicó acciones para modernizar sus instalaciones deportivas. Gracias a lo anterior, ese año se alzó con su primer campeonato de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México. Durante una década, Venustiano Carranza mantuvo un liderazgo en estas competencias deportivas. Clave de esta hazaña deportiva fue la permanente estrategia para modernizar nuestros 11 deportivos, donde surgen nuestros campeones. Ahora, con Julio César Moreno Rivera como alcalde de Venustiano Carranza, nos hemos fijado la meta con esfuerzo y planeación: volver a ser campeones deportivos en la Ciudad de México. Por lo que actualmente construimos una alberca semiolímpica en el Deportivo Ramón López Velarde, y el 80% de nuestras instalaciones deportivas contarán con albercas de alto rendimiento. Además, estamos por inaugurar el skate park en el Deportivo Eduardo Molina. Contamos con pasión y coraje para volver a ser los campeones, y lo lograremos porque somos una alcaldía con experiencia y resultados.